El presidente ruso Vladimir Putin ha fracasado por completo. Ha fallado hasta tal punto que pronto será incapaz de impedir el ascenso del movimiento democrático que poco a poco gana fuerza en Rusia. Quizás Putin aún no se dé cuenta. Probablemente ni siquiera ve venir su caída. Pero existen señales en Rusia que indican que el colapso de su régimen y del Kremlin tal como lo conocemos ya está en marcha. Esa es la opinión compartida en una esclarecedora entrevista realizada con 2 expertos en Rusia, uno de los cuales ha sido víctima de Putin más que la mayoría, en un programa de Times Radio publicado el 15 de noviembre de 2024. Estos 2 expertos sostienen que las atrocidades de Putin tanto en Ucrania como en Rusia no pueden continuar y que pronto será incapaz de reprimir el deseo de la próxima generación de rusos por una sociedad democratizada. En este video examinaremos las afirmaciones hechas por estos 2 hombres, así como las pruebas que sugieren que quizá tengan razón. Pero comencemos con una pregunta. ¿Quiénes son exactamente esos 2 hombres que afirman que Putin ha fracasado? En noviembre, Times Radio recibió a Bill Browder y Vladimir Kara-Murza. Ambos son críticos del Kremlin y fervientes partidarios de fomentar la democracia en Rusia. Browder expresa su apoyo exigiendo sanciones contra aquellos individuos rusos que considera contribuyen a los crímenes de guerra de Putin, además de promover eventos como los premios Magnitsky. La conversación del dúo con Times Radio tuvo lugar con motivo del 10º aniversario de dichos premios, que existen para reconocer las contribuciones de periodistas, activistas y políticos en el ámbito de los derechos humanos. Putin odia estos premios. Sin embargo, por muy interesante que sea el trabajo de Browder, es Kara-Murza quien ha sentido de manera más directa el impacto del régimen de Putin. En el momento de la entrevista, acababa de escapar de una condena de 25 años de prisión en Rusia, una sentencia que había recibido por estar dispuesto a oponerse a Putin. Kara-Murza solo fue liberado gracias a un intercambio de prisioneros llevado a cabo entre Estados Unidos y Alemania con Rusia. Y aunque ahora está fuera del alcance de Putin en su propio país, sabe muy bien que los ojos del Kremlin siguen fijos en él. Kara-Murza es un hombre que ha sido envenenado por el Kremlin en varias ocasiones, la primera en mayo de 2015 y la segunda en febrero de 2017. Declara a Times Radio que nuestros hijos han crecido con esto, aludiendo a la opresión a la que Putin lo sometió, opresión que finalmente lo llevó a la prisión. Ahora es libre. Y expresa desde el inicio de la entrevista su opinión sobre la posición de Putin. La primera pregunta formulada por la presentadora de Times Radio, Kate Gerbo, fue cuál era, según Kara-Murza, la situación actual de Putin. La respuesta sencilla es que Putin ya ha fracasado en alcanzar ninguno de los objetivos que se había planteado al lanzar su operación militar especial. No olvidemos que, en un sentido muy importante, Vladimir Putin ha fallado en sus objetivos principales en Ucrania, declara Kara-Murza. Sus objetivos en febrero de 2022 eran tomar Kiev en 5 días, como todos recordamos, y en segundo lugar, destruir a Ucrania como país soberano e independiente. Ninguno de estos objetivos se ha logrado. Desde la invasión inicial, Putin mostró de inmediato su incompetencia táctica. Rusia debería haber logrado tomar Kiev en 5 días. Aunque las fuerzas militares rusas eran varias veces superiores a las de Ucrania, Putin no supo aprovechar esa ventaja. Como señala el Center for Strategic and International Studies, la invasión inicial rusa fracasó en varios niveles. Una logística y una planificación desastrosas aniquilaron las fuerzas de Putin, obligando a sus tropas de primera línea a luchar por obtener el combustible y las municiones que necesitaban. Esta ofensiva inicial también estuvo marcada por suposiciones. Putin pensó que Ucrania se rendiría sin resistencia. También suponía que Occidente haría poco para detenerlo. Ambas suposiciones resultaron ser falsas, especialmente la primera. Ucrania luchó valientemente y expulsó a los rusos de Kiev. El apoyo occidental llegó en masa, demostrando que decenas de países se oponían a las acciones de Putin. En cualquier caso, esto fue una señal de que Putin había perdido desde el principio. Incluso si hubiera logrado tomar Ucrania, lo habría hecho en un contexto geopolítico que se opondría a su visión de Rusia mientras él estuviera en el poder. Por supuesto, Putin no tomó Ucrania. Como señala Kara-Murza, el fracaso inicial del dirigente ruso en tomar Kiev en 5 días se vio agravado por la operación militar especial, que ya llevaba casi 3 años en curso en el momento de la entrevista. Esta guerra de desgaste le ha costado caro a Rusia. El Ministerio de Finanzas afirma que Ucrania ha matado o herido a cerca de 750,000 soldados rusos y mercenarios extranjeros, además de haber destruido más de 9,000 tanques y más de 1,000 cañones antiaéreos. Tales pérdidas han dejado al ejército ruso tan vacío que Putin se ve obligado a depender de países como Irán y Corea del Norte para mantener sus suministros.
En el caso de esta última, también recurre a unos 12.000 soldados norcoreanos, en un planteamiento que hace que Rusia quede a merced de una Corea del Norte, que vendrá a golpear a su puerta la próxima vez que formule una amenaza imprudente contra otra nación. Putin ha traicionado tanto los valores que representa Rusia simplemente para mantener su trituradora en marcha. Además, ha conducido a su país a una situación económica irrecuperable con la guerra en Ucrania. En noviembre de 2024, el rublo se desplomó frente al dólar, alcanzando un mínimo de 114 a $1 y llegando a su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra de Putin. La situación se volvió tan crítica que el Banco Central de Rusia se vio obligado a suspender todas las compras extranjeras de la moneda nacional por el resto de 2024 para sostener su divisa en dificultades. La situación empeora. Como señala el Atlantic Council, la tasa de interés básica de Rusia alcanzó el 21% en octubre de 2024 y el país enfrentaba una inflación galopante que ponía en peligro la economía, arriesgando un sobrecalentamiento. Todos estos problemas se derivan de la mal aconsejada decisión de Putin de invadir Ucrania. Volviendo a los argumentos de Kara-Murza, Putin ya ha perdido. Incluso si llegara a derrotar a Ucrania en el futuro, ha perdido, ya que lo que debería haber tomado 5 días se transformará en alrededor de 3 años, en el mejor de los casos. También ha perdido porque su determinación de imponer su voluntad ha arruinado su país. La economía de Rusia está hecha a jirones. Su ejército opera a paso tan lento que Rusia depende desesperadamente de otros países para suministrar armas y equipos, y ha perdido de otra manera importante. Los fracasos de Putin han conducido a la entrada de tropas extranjeras en Rusia por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Hay tropas extranjeras en un territorio ruso legalmente e internacionalmente reconocido, lo cual, como saben, es mucho más que una bofetada, declara Kara-Murza. Es una humillación pública para cualquier dictador. Kara-Murza se refiere a la exitosa incursión de Ucrania en el Oblast de Kursk en agosto de 2024. Ucrania se llevó aproximadamente 1.160 kilómetros cuadrados de territorio ruso durante esa operación, y aunque Putin reaccionó finalmente unos 4 meses después, lo que permitió a Rusia recuperar alrededor del 40% de lo que Ucrania había tomado, la realidad es que eso nunca debió ocurrir. La situación en Kursk hizo que Putin perdiera una vez más, al revelar que no era el líder fuerte que pretendía ser. La incompetencia táctica demostrada durante su operación militar especial tuvo repercusiones afectando a miles de rusos comunes. Por mucho que la máquina de propaganda de Putin intente presentar algún resultado de esta guerra en el acuerdo del que muchos hablan para el próximo año, es muy importante que la gente no pierda de vista la realidad, declara Kara-Murza. El exprisionero de Putin se refiere aquí al posible proyecto de paz propuesto por el presidente electo Donald Trump. Aceptar cualquier condición en el marco de ese plan sería otra derrota para Putin. Verse obligado a aceptar la paz después de haber perdido territorio ruso y fallado en tomar toda Ucrania sería un fracaso que muchos rusos no aceptarían. Occidente lo sabe. Putin también. Por eso, el dirigente ruso intenta desesperadamente reprimir cualquier oposición contra él, en un vano intento de prevenir el colapso de su gobierno. Tomemos, por ejemplo, sus esfuerzos para silenciar a todos aquellos que apoyan la campaña por la justicia Magnitsky. Quizás recuerden que mencionamos que la entrevista de Times Radio con Kara-Murza se realizó con motivo del 10º aniversario de los premios Magnitsky. Estos premios y la campaña por la justicia que los acompaña fueron co-creados por Bill Browder. La organización logró la adopción de la ley Magnitsky, que Estados Unidos promulgó en 2012 y que tenía como objetivo inicial castigar a los funcionarios rusos responsables de la muerte del abogado fiscalista Sergei Magnitsky, quien estaba en prisión en 2009. Putin odia la ley Magnitsky y a todos los que la apoyan. Lo odia tanto que Browder es calificado por algunos como el archienemigo de Putin, ya que la promulgación de la ley Magnitsky en 2012 llevó a Putin a exigir furiosamente el arresto y la extradición de Browder. Por supuesto, eso nunca sucedió, y ahora la ley que Browder impulsó ha sido adoptada en 35 países, de los cuales 27 están en Europa, y es reconocida por la Unión Europea. ¿Qué relación tiene todo esto con el fracaso de Putin como dirigente de Rusia? La propia ley muestra que existen mecanismos que el mundo occidental puede usar para derrocar a las personas que Putin intenta poner en el poder. Pero, quizá más importante aún, su reacción a esta ley, y a cualquier otra persona que haya intentado oponerse a él durante la guerra en Ucrania, demuestra que se está volviendo cada vez más desequilibrado, a medida que su operación militar especial se desmorona a su alrededor. Putin odia la ley Magnitsky, me odia a mí, odia a Vladimir y ha hecho todo tipo de cosas terribles a todos los involucrados, explica Browder a Times Radio.
Y son este tipo de acciones terribles las que nos dan otra señal de que Putin ha perdido y de que su control sobre Rusia se desvanece lentamente. Browder impulsó la adopción de la ley Magnitsky porque Putin era probablemente responsable de la muerte de Sergei Magnitsky. Desde entonces han ocurrido numerosos asesinatos. Las muertes extrañas, tanto dentro como fuera de Rusia, se han multiplicado desde que Putin lanzó su operación militar especial. Incluso se ha acuñado un término para designar este fenómeno: el síndrome de muerte súbita rusa. Según Euronews, varios altos ejecutivos rusos y actores políticos influyentes se han encontrado en el lado equivocado de las ambiciones asesinas de Putin. Tomemos el ejemplo de Iván Pechorin, uno de los grandes jefes de la Corporación Rusa para el Desarrollo del Extremo Oriente y del Ártico. Pechorin falleció tras supuestamente caer de su yate de lujo en el mar de Japón en septiembre de 2022. ¿Y qué? Podrías pensar, parece un accidente. Eso es lo que Putin quiere hacerte creer. El exdirector del Instituto de Aeronáutica de Moscú, Anatoly Gerashchenko, murió tras supuestamente caer por unas escaleras. Ravil Maganov, quien era presidente de Lukoil, una de las mayores compañías petroleras privadas de Rusia, falleció 2 semanas después de Gerashchenko, habiéndose dicho que este hombre fue víctima de una desafortunada caída desde la ventana de un hospital. Entre febrero y septiembre de 2022, al menos 8 oligarcas rusos murieron en circunstancias misteriosas similares, con el común denominador de que no estaban del todo entusiasmados con la guerra de Putin en Ucrania. Lukoil incluso pidió públicamente el fin de la operación militar especial, exigiendo un cese inmediato del conflicto armado en marzo de 2022. Putin no pudo tolerarlo, así que supuestamente hizo asesinar al presidente de la compañía. Este tipo de muertes extrañas continuaron durante la guerra en Ucrania, pero quizás la más famosa es la de Alexei Navalny. Uno de los opositores más francos de Putin, Navalny nunca tuvo miedo de criticar al dirigente ruso. Navalny acusó a los servicios de seguridad rusos de haber intentado envenenarlo en diciembre de 2020, después de que se enfermara y se desplomara en un avión que partía de Tomsk, en Siberia. Laboratorios europeos confirmaron más tarde la presencia del mismo agente neurotóxico utilizado para envenenar a Sergei y Yulia Skripal en el Reino Unido. Otra serie de intentos de asesinato atribuidos a Putin. Cuando el intento de asesinato falló, Putin esperó a que Navalny aterrizara de nuevo en Rusia para retomar su campaña política. El líder de la oposición fue arrestado inmediatamente tras su regreso en enero de 2021. Pasó 3 años en detención antes de salir, aparentemente, para un breve paseo en la prisión a mediados de febrero de 2024. Navalny se quejó de sentirse mal, se desplomó y nunca volvió a recuperar el conocimiento. Así, otro enemigo de Putin fue eliminado. Kara-Murza es muy claro respecto a sus opiniones sobre estas muertes misteriosas en Rusia. Vladimir Putin no es simplemente un dirigente autoritario. No es solo un dictador. No es solo un líder corrupto. Es un asesino en el sentido más literal del término. Y estos constantes asesinatos tienen un costo para el líder ruso. Pierde control, en parte, porque debe matar a tantas personas. Después de todo, no es precisamente una señal de unidad en Rusia cuando tantas figuras destacadas tienen que sufrir accidentes misteriosos por no someterse a las voluntades de Putin. Así, vemos otra forma en la que Putin fracasa. La tendencia en Rusia se vuelve en su contra. Y aunque el dirigente ruso lograra matar a todos aquellos que se atrevieran a murmurar palabras de desprecio hacia sus políticas, eso no tendría ninguna importancia. Incluso si Vladimir Putin se deshiciera de todos nosotros, todas las personas que, de alguna manera, son los rostros y líderes de la actual oposición rusa, eso simplemente significaría que otros vendrán a tomar nuestro lugar, declara Kara-Murza. El futuro pertenece a la democracia, dice. El futuro pertenece a la joven generación. Estas proclamaciones llevaron a Yerbo a preguntar a Kara-Murza cuál era el nivel de apoyo en Rusia para el colapso de Putin y su régimen. Es una pregunta imposible de formular en una dictadura autoritaria y represiva, donde la gente es encarcelada por expresar su opinión, subraya el exprisionero de Putin, y no se equivoca. Kara-Murza cuenta la historia de un hombre llamado Yuri Kavet, quien recibió una condena de 5 años de prisión por parte de Putin simplemente por haber respondido a una pregunta de un sondeo, declarando que estaba en contra de la guerra en Ucrania. Cuando me dirijo a audiencias occidentales y alguien me pregunta invariablemente, ¿pero por qué las encuestas muestran tanto apoyo a Putin y a la guerra? Realmente no sé si la persona que hace esa pregunta es seria o no, dice. La implicación es sencilla. El ruso promedio está demasiado asustado para expresar lo que realmente piensa sobre la guerra de Putin. Esto queda demostrado por el bajo índice de respuesta en las encuestas, según Kara-Murza. La tasa de respuesta se sitúa ahora entre el 5 y el 7%,
lo que significa que más del 90% de las personas se niegan a decir nada, y por buenas razones. En otras palabras, todas las encuestas de opinión que muestran el apoyo a Putin están manipuladas. Así, los únicos verdaderos indicios de lo que piensan los rusos sobre Putin provienen de pequeños fragmentos de información. Y es justamente esa joven generación de la que habla Kara-Murza la que está intentando posicionarse lo más posible. Al Jazeera informó en marzo de 2023 que algunos adolescentes rusos eran arrestados por sabotear vías férreas y compartir memes antiguerra en plataformas de redes sociales. Pequeños actos de rebeldía, ciertamente, pero suficientes para mostrarnos que un sentimiento claramente antiguerra se está gestando entre los jóvenes rusos. No es una coincidencia que estos jóvenes también corran el riesgo de encontrarse en las líneas del frente de la guerra en Ucrania si Putin desencadena una segunda ola de movilización. La generación Z en Rusia reconoce lo que es la propaganda de Putin. Al Jazeera realizó entrevistas con varios rusos de fines de la adolescencia y principios de los 20 para demostrarlo. Yasmin, de 21 años y residente en Moscú, declaró: "No se sabe cuándo a tus amigos y a tu familia los llevarán para la movilización. Los allegados de amigos ya mueren en el frente". Otro joven, llamado Kim, cuenta que su familia abandonó Rusia rumbo a Estados Unidos poco después de que Putin anunciara su guerra. Y Yuri, de 20 años, de Tiflis, declaró: "La guerra está jodida y es errónea. Un teatro político en el que la vida humana no vale nada". Una vez más, pequeños indicios de la mentalidad de los jóvenes rusos. Pero estos indicios nos muestran que la propaganda en la que Putin se ha apoyado durante tanto tiempo fracasa cuando se trata de mantener a la joven generación de rusos bajo control. Incluso un dictador no puede permanecer en el poder si se ve obligado a perseguir a los hijos de aquellos a quienes engañó para sostener su régimen. Existen además otras señales de que Putin está perdiendo el apoyo del pueblo ruso. Por ejemplo, consideremos a un político antiguerra que se lanzó a una campaña para recolectar suficientes firmas y poder presentarse contra Putin en las elecciones presidenciales de marzo de 2024 en Rusia. Abiertamente antiguerra, Nadezhdin logró movilizar a más de 200.000 personas, con miles haciendo fila durante largo tiempo en los puntos de recolección de firmas para inscribir su nombre en la papeleta. Nadezhdin debería haber podido postularse contra Putin, pero, como era de esperar, la Comisión Electoral rusa afirmó que el 15% de las 105.000 firmas presentadas eran inexactas, impidiéndole así postularse. Perder ese 15% dejó a Nadezhdin prácticamente por debajo de las 100.000 firmas necesarias, dejando la puerta abierta para que Putin ganara otra elección aplastante. Pueden manipular los resultados electorales, pueden falsificar las cifras de las encuestas, pero no pueden manipular las imágenes de miles y miles de personas haciendo fila para apoyar a un candidato antiguerra, declara Kara-Murza. Estas imágenes contradicen el retrato que Putin quiere dar de Rusia como un enorme monolito pro-guerra en el que todos apoyan su régimen. Es una mentira, y necesario decirlo, y la gente sabe, más o menos, que es una mentira, pero es muy importante verla de forma visible, como todos lo han hecho con estas filas, añade Kara-Murza. Así podemos añadir a la lista de fracasos de Putin la pérdida del apoyo de una gran parte de la población rusa. Los signos de estas pérdidas pueden parecer mínimos, pero como subraya Kara-Murza, lo que vemos es solo un microcosmos de un sentimiento mucho más amplio que reina en Rusia. Todos los ingredientes están presentes para un levantamiento contra el Kremlin. Y Bill Browder piensa que ese levantamiento podría llegar antes de lo que habíamos imaginado. Hablando a Times Radio unos días después de su entrevista conjunta con Kara-Murza, Browder volvió a comentar los problemas económicos que Occidente ha causado a Rusia. Mencionó las sanciones, señalando que Rusia ha logrado sortear esas medidas. Pero, a pesar de ello, el rublo se desploma y Occidente gana experiencia. Debemos cerrar las brechas. Debemos actuar con mano dura. Y creo que ahora existe una voluntad dentro del gobierno británico. Pero sigo pensando que es necesario añadir muchos recursos. Los congelamientos de activos como los implementados por Estados Unidos, que prohíben la mayoría de las transacciones que involucren al Banco Central de Rusia, ayudarán. Y cuanto más se involucre Occidente en crear un caos económico, además de todo lo que ha salido mal para Putin, sostiene Browder, antes llegará el colapso de su régimen. Eso solo alimentará el sentimiento anti-Putin existente, conduciendo potencialmente a un levantamiento contra el Kremlin. Hablando del desplome del rublo frente al dólar, Browder señala que es algo que pone a Putin a la defensiva. Debe preguntarse si su pueblo aceptará esta guerra y si la guerra los afecta, lo cual sucede a causa de las sanciones. La guerra afecta ciertamente al ruso promedio. Basta con observar las cifras de la inflación galopante y las altas tasas de interés para constatarlo. El sentimiento público se vuelve, en consecuencia, en contra de Putin. No quiere ser marginado por su propio pueblo, proclama Browder. Si llega a ser marginado, ¿qué le pasará?
irá a prisión y probablemente morirá. Y es un hombre que intenta desesperadamente evitar esa consecuencia. Pero es una consecuencia de la que podría no escapar por mucho tiempo. Kara-Murza concluye diciendo que son los propios rusos los responsables del cambio en Rusia. Es muy importante precisar que el cambio en Rusia no puede venir del exterior. No será traído por ningún presidente estadounidense, ni por ningún otro líder extranjero. Solo los ciudadanos rusos en Rusia pueden cambiar la situación. Las numerosas derrotas de Putin han preparado el terreno para ese cambio. Pero, ¿qué opinan ustedes sobre el estado de la Rusia de Putin? ¿Tienen razón Browder y Kara-Murza al decir que el fin del régimen de Putin está cerca? ¿O logrará el dirigente ruso sobrevivir a sus numerosos fracasos, incluso si cada nuevo día lo aleja más de alcanzar sus objetivos iniciales en Ucrania?